Señor, le invito a que abra su Biblia en Colosenses capítulo 4, versículo 5. Hoy voy a hacer una pausa en la serie que estoy predicando los domingos, que se llama Conocer a Dios. Ya de hace varios domingos estamos hablando acerca de conocer a Dios, tratando por la palabra y por la iluminación del Espíritu Santo, conocer más al Dios que adoramos. Pero hoy me voy a hacer una pausa breve para hablar de otro tema. El título del mensaje de esta noche es comprar tiempo. Comprar tiempo. Colosenses capítulo 4. Versículo 5. Dice la palabra del Señor: andad sabiamente para con los de afuera. O sea, conducite de manera prudente y sabia con las personas que no conocen a Cristo, redimiendo el tiempo. ¿Redimiendo qué? El tiempo. Verso 17. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Arquipo, díganle al hermano Arquipo: cumplí el ministerio que recibiste en el Señor. Y Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 22. Hechos 20, 22. Ahora, dice Pablo, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Tenga su Biblia abierta ahí, por favor. Hoy quiero hablar acerca de comprar tiempo. No sé si es porque estoy con eso un poco en mi cabeza. Dentro de 2 domingos cumplo 50 años. Entonces estoy pensando en el tiempo. No sé si es por eso, pero sí sé que es crucial, vital, fundamental, importante que todo cristiano comprenda y entienda la necesidad de comprar, aprovechar al máximo el tiempo de su vida. El tiempo de la vida, no estoy hablando del tiempo del reloj, no. Estoy hablando del tiempo
en términos de el período de vida que tenemos en la tierra. De ese tiempo estoy hablando, del cual la Biblia habla, y nos habla de una manera muy interesante, importante, y que creo que nosotros tenemos que atender y entender cuando el apóstol Pablo dice redimiendo el tiempo. Redimiendo significa comprando. Cuando decimos Cristo nos redimió en la cruz, significa que Cristo nos compró con su sangre. Ahora, el apóstol Pablo está introduciendo un concepto de que el cristiano, el creyente, tiene que comprar tiempo. Comprar tiempo. O en otras palabras, aprovechar al máximo el tiempo que Dios le ha dado de vida en esta tierra y en esta vida. Y no sé si nosotros lo entendemos así. No sé si nosotros vemos la vida como algo que nosotros tenemos que aprovechar al máximo. Yo no sé si nosotros vemos el tiempo de esta manera. Me parece que más vemos el tiempo como la sucesión de las horas y la sucesión de los días, la sucesión de las semanas, los meses, y ahora llega noviembre y decimos, ¿cómo pasó él? Cuando nosotros decimos eso, ¿cómo pasó el tiempo? Estamos diciendo que el tiempo son los días, las semanas, los meses, los años, el año. Pero el concepto, en este caso, el concepto bíblico de tiempo, donde el apóstol Pablo nos está urgiendo, nos está desafiando, nos está despertando para que aprovechemos al máximo el tiempo, no se está refiriendo a las horas, días y semanas, sino se está refiriendo a nuestra vida, a lo que dura nuestra vida, al período de nuestra vida. Es triste ver cómo muchos nunca terminan lo que empiezan. Y la excusa es, no tengo qué, no tengo tiempo. Por eso vos mirás a veces sus vidas, y sus vidas son siempre comenzando algo, pero nunca terminándolo. Ya sea un proyecto, ya sea una pintura, ya sea la construcción de su casa, ya sea un libro, escribir un libro, componer una canción, un ministerio, un negocio, una familia, lo que sea. Han empezado, pero no lo ha terminado. Es la experiencia de la mayoría. Muchos también se mueren con muchas cosas incompletas, sin hacer, sin terminar. Se mueren con sus sueños a medias. Se mueren sin poder decir, lo he logrado, lo hice, lo terminé. Y saben, la vida es así, la vida es cruel. La vida es cruel. Pero déjeme decirle, especialmente para quienes la vida es cruel. En particular, la vida es cruel para aquellos que no conocen a Cristo, para los pecadores apartados de Cristo, para los que no son salvos, ni convertidos, ni nacidos de nuevo, porque para ellos no hay garantías de que puedan lograr lo que anhelan en la vida. No hay garantía, hermanos.
fuera de Cristo, fuera del Señor Jesucristo, fuera de la vida en Cristo, no hay garantías de que alguien pueda completar nada en su vida, que pueda completar o alcanzar los sueños o los anhelos de su corazón. Pero no creo que eso sea la realidad en la vida del creyente. Para el creyente la cosa es diferente. Yo creo que para el cristiano disfruta del hecho de que Dios le da al creyente el tiempo necesario para terminar con la misión que el Señor le ha encomendado en la vida. Esa es la realidad del cristiano. Si sos cristiano, si sos un creyente nacido de nuevo, esta es la realidad que te toca a vos y que me toca a mí. Dios nos ha dado el tiempo necesario para poder terminar lo que Él nos encomendó hacer en la vida, para poder terminar con nuestra misión, completar nuestra misión en la vida. Esa es la bendición que tenemos nosotros los creyentes. Dios no solamente nos salvó, nos dio tiempo y el tiempo necesario para que aquello que fuimos llamados a hacer por Dios lo podamos terminar, lo podamos concluir. Esa es la promesa en la Biblia, esa es la promesa en la palabra de Dios. Dios es el que llama al creyente. Dios llama al creyente, luego Dios le da dones espirituales al creyente, después Dios le abre puertas al creyente y después Dios le da el tiempo necesario para que el creyente pueda terminar el trabajo que Dios le ha encomendado en su vida. Esa es la parte que al creyente le toca, gracias a Dios. Y esto se ve en Hechos capítulo 20, el pasaje que vos y yo acabamos de leer, se ve ahí. Pablo, lo que leímos recién en Hechos 20, Pablo sabía que él tenía un tiempo para terminar lo que Dios le había encomendado. Lea conmigo. Versículo 24. El versículo 22 y 23, Pablo dice, yo voy a Jerusalén. No sé lo que me espera en Jerusalén. La única cosa que sé es que el Espíritu Santo, en toda la ciudad de que yo voy, me profetizan los hermanos de que me esperan prisión y tribulaciones. Wow, dice, bueno, si la cosa que te espera está así de difícil, Pablo, no es aconsejable ir a Jerusalén. Pero ¿qué dice en el versículo 24? Pero de ninguna cosa, ¿qué? Hago caso y no estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. No me importa las prisiones o las tribulaciones que me esperan en Jerusalén porque tengo que terminar lo que Dios me encomendó. Con tal que yo acabe mi carrera y con tal que yo cumpla el ministerio que el Señor me encomendó, no me importa lo que yo tengo que enfrentar, porque la vida no se trata de esquivar problemas, la vida no se trata de esquivar las tribulaciones, la vida no se trata de esquivar las dificultades, la vida se trata de terminar lo que el Señor me mandó a hacer en esta vida. La vida se trata de cumplir con lo que el Señor me mandó a hacer en esta vida. La vida se trata en llegar a la carrera y no, hermanos, que nos llegue el día y estamos en la mitad del camino y no terminamos la carrera. Por eso, como le decía al principio, la tragedia de muchos es que se van de esta vida con la mitad de la carrera corrida. La tragedia de muchos es que se van de esta vida sin terminar lo que el Señor le mandó a hacer. Y Dios te llamó, y Dios te dio dones, y Dios te dio oportunidades,
Y Dios te dio un tiempo para hacer eso. Un tiempo te dio. No tenés toda la eternidad para hacerlo. Algunos viven la vida como que tienen todo el tiempo. Viven la vida como que tienen toda la eternidad por delante para hacer lo que Dios les llamó a hacer. Para cumplir con su ministerio, para cumplir con su misión. Viven la vida como si fueran eternos. Y déjeme decirle, es verdad, Dios te dio un tiempo. Y ese tiempo es el periodo de vida que Dios estableció. Vos no lo estableces. Dios estableció un periodo de tiempo para la vida de cada uno de nosotros. Y Pablo sabía eso. Pablo sabía que no tenía todo el tiempo. Entonces cuando los profetas le decían a Pablo, ¿dónde vas, Pablo? A Jerusalén. El Espíritu Santo me dice y me muestra que te esperan tribulaciones, que te esperan muchas pruebas, que te esperan muchas luchas. Me dice, no importa, porque yo tengo que terminar lo que empecé. Tengo que terminar la carrera que empecé a correr, porque es horrible que se toque en el silbato y yo todavía estoy a la mitad del camino. Es horrible que a mí me toque irme de esta vida sin terminar lo que empecé. Pablo sabía que él tenía un tiempo para terminar su ministerio y él sabía que en ese tiempo que tenía, él lo tenía que hacer. Esa era la confianza que Pablo tenía, que mientras él estaba enfocado en cumplir su ministerio, mientras él estaba enfocado en cumplir con su misión, Dios lo iba a ayudar en todas las cosas que Pablo necesitara, mientras Pablo se mantuviera corriendo para llegar a la meta. Amigos, hermanos, Dios de manera soberana, Dios de manera unilateral estableció los límites de tu vida. Dios estableció límites para tu vida. Tu vida no, en este mundo no es eterna. No tenés toda la vida para hacer lo que Dios te mandó hacer. Dios te encomendó una misión y Dios te dio un tiempo para hacerlo. No hay tiempo extra. No hay. Y si Dios te llamó, Dios establece un tiempo para que hagas lo que Él te llamó a hacer. Dios te llamó y hay un tiempo para hacer lo que Él te llamó a hacer. Porque, a ver, Dios no te llamaría para algo y no darte el tiempo necesario para que lo hagas, ¿no? O sea, si Dios te llamó, y si sos un creyente, si sos cristiano, Dios te llamó. Bueno, si Dios te llamó, Dios con el llamado te da un tiempo para hacer lo que te llamó a hacer. Y no solamente te da un tiempo, te da una medida de fe. Porque sería horrible tener fe para muchas cosas y no tener tiempo para hacerlas. No, sería horrible. Sería una frustración total tener fe para hacer grandes cosas para Dios, pero no tener el tiempo para hacerlo. O la otra tragedia es tener el tiempo por delante, pero no tengo fe para hacer lo que Dios me mandó a hacer. Pero Dios, cuando te llama, también te da el tiempo necesario para que hagas lo que Él te llamó a hacer y una medida de fe para que puedas lograrlo. Nunca te va a llamar el Señor para algo que es imposible de terminar. Es verdad, y esto es una frase que ustedes me han escuchado decir en varias oportunidades. Es verdad que lo que nosotros hacemos en este tiempo es preparar un camino para la siguiente generación. Eso es verdad. Pero también es verdad, y es una verdad trágica que experimentamos nosotros en este tiempo. Yo te voy a hablar de los pastores de mi generación. Los pastores de mi generación somos casi pastores huérfanos, porque la pregunta es, ¿dónde están los pastores de 60 años, de 70 años, de 75 años, que deberían ser ellos nuestros referentes a los pastores que tenemos 50 y que tenemos 40 años, ¿no?
Pero vos mirás, no ir muy lejos, mirás solamente la ciudad de Concordia y te vas a dar cuenta que la mayoría de los pastores estamos entre los 50 y 55 años, 40 y hasta hay pibes de 30. Y digo pibe de 30, yo empecé siendo un pibe de 30, ser pastor, una locura total. No se lo recomiendo a nadie. Uno está muy verde a esa edad, no sabe lo que hace. Pero yo quería aprovechar mi tiempo. Porque sabía y sé que no tengo toda la eternidad para hacer lo que Dios me llamó a hacer. Entonces cuando tuve la oportunidad, la aproveché. Ahora, lo que vemos nosotros hoy en día es que lo que tenemos que hacer nosotros hoy, los pastores de mi generación, tenemos que hacer lo que no hicieron los que se fueron. Los que se fueron antes que nosotros. Y algunos se fueron antes de tiempo. Y se fueron antes de tiempo porque Dios se los llevó, porque ya eran más parte del problema que de la solución. Y nosotros estamos ahora teniendo que hacer cosas como pastores que los pastores anteriores a nosotros no terminaron. No terminaron. Ahora, eso no nos puede pasar a nosotros. No te puede pasar a vos. Dios estableció, Dios determinó, Dios previó un tiempo para tu vida para que cumplas con lo que Él te llamó a hacer. Y escuchen, dentro de lo que Dios previó, Dios también previó las metidas de pata, los desvíos y las fallas que cometemos en el camino. Como les decía recién, yo me metí en el pastorado a los 30 años. 30 tenía, 29, 28, 30, por ahí. Me metí a los 30 años en el pastorado y cuando miro para atrás, digo, Señor, ten misericordia de esas ovejas que tenía en ese tiempo. Porque las cosas que escucharon esa gente, pobre gente, las metidas de pata mía, predicando y enseñando y haciendo. Hoy le contaba un testimonio, hoy contaba una anécdota, mejor dicho, a unos hermanos al mediodía, cuando hace 20 años atrás yo era un pastor sanador de enfermos. Y en el culto llamaba a los enfermos y ahí los quería curar a todos. Así que andaba yo haciendo crecer los brazos de la gente, le hacía crecer las piernas, le curaba los pies planos, los ojos tuertos, todo. Todos se sanaban y ahí yo estaba hecho un milagrero. Estaba en ese fuego de la unción de milagros y la sanidad divina. Tenía 30 años. Y recuerdo que estábamos en la reunión de oración y viene entrando una persona que yo no conocía, era nuevo en la iglesia, y era pastor nuevo en la iglesia, no lo conocía, y entró con 2 bastones caminando. Y yo lo vi y dije, este es el milagro más grande que voy a hacer hoy. Van a saltar todos los bancos cuando se sane este y revolé los bastones. Entonces el hermano venía caminando con dificultad en el pasillo y le digo, hermano, venga para acá, tráigalo. Y yo con toda la fe del mundo digo, lo voy a orar, se va a caer y va a salir disparando, saltando en una pata. Hermano, ¿qué problema tenés en las piernas? El Señor te va a sanar esta noche. ¿Cuál es tu problema en las piernas? Tengo 2 patas de palo, me dijo. ¡Ay, trágame tierra! Tenía 2 piernas de palo de la rodilla para los 2 piernas. No tenía tanta fe, ¿viste? Para los juanetes tenía fe. Para la pierna corta, larga tenía fe. Para los pies planos tenía fe. Pero para transformar pata de palo en pata de carne no tenía fe. ¡Qué patinada, mamita querida! Se salvó usted que no era miembro de esa iglesia en ese tiempo que estaba conmigo. Ahora estoy más regenerado, más madurito. Y Dios, en su bondad y en su misericordia, Él también previó que en el trayecto
nosotros íbamos a usar mal el tiempo, íbamos a equivocarnos, íbamos a cometer fallas. Eso también está dentro de los planes de Dios. Hasta que el Señor en su amor y en su bondad te reencausa en su camino, te reencausa en su propósito, te reencausa en su palabra y te hace entender, sí, que Dios te llamó a un ministerio, predicar, en el caso mío, y enseñar su palabra y extender el reino en concordia y en las naciones de la tierra. Y en eso estamos. Pero así como creo que para el creyente Dios estableció un tiempo necesario para terminar lo que Él le encomendó, también creo otra cosa. Creo que algunos se mueren sin terminar su misión. Algunos se mueren sin terminar lo que Dios les encomendó. ¿Por qué se mueren sin terminar lo que Dios le encomendó? Porque algunos empiezan demasiado tarde. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Dios nos llamó y nos encomendó una misión a cada uno, pero no tenés toda la vida para hacerlo. Y algunos se acuerdan de cumplir su misión ya tarde, medio tarde. Algunos dicen, bueno, más vale tarde que nunca, está bien, pero el que empieza tarde no lo puede terminar. Porque si empezás a los 70, a los 80, a los 90, está bien, es loable, es una bendición, gloria a Dios. Pero no es lo mismo que si hubieras empezado a los 40. ¿Cuánto me están entendiendo? O si hubieras empezado a los 30. ¿Y qué te digo si hubieras empezado a los 20? Entonces algunos se mueren sin terminar porque empiezan tarde. Otros se mueren sin terminar lo que Dios le encomendó porque nunca se deciden. Nunca se determinan a hacer lo que Dios les mandó a hacer. No se determinan, no se deciden. Y no sé qué esperan. No sé qué esperan. Pero están ahí en la indeterminación, están en la indecisión, están especulando si se meten con todo o no se meten con todo. Van dosificando su esfuerzo. Dosifican su dedicación, dosifican su compromiso, se van comprometiendo por dosis, por grados, por niveles, pero no se comprometen del todo, no se consagran del todo, no se dedican con todo y por eso no se esfuerzan del todo, no ponen todo lo que pueden poner. Por eso también se mueren esos sin terminar lo que Dios les encomendó. Otros se mueren sin terminar lo que Dios le encomendó porque son carnales, cristianos carnales. Cristianos que les encanta vivir en la carne, jugar con el pecado, jugar con el mundo. Y Dios se lo lleva. Dios se lo lleva. Usted me dirá, pastor, ¿y dónde está eso en la Biblia? 1 Corintios capítulo 11. En 1 Corintios capítulo 11, ¿se acuerda cuando hablamos de la cena del Señor? Dice que los que comen la cena del Señor indignamente comen juicio para sí mismos. Por eso, algunos entre ustedes están enfermos, otros están débiles y otros duermen. Durmieron. Pero el cristiano no muere. ¿El cristiano qué? Duerme. Se despierta en la presencia de Dios. ¿Qué está diciendo? Había creyentes que participaban de la cena del Señor, estando en pecado, estando en la carne, en una vida cristiana liviana, y participaban de la cena del Señor de manera indigna, y el Señor se los llevó. Se los llevó antes de tiempo y no terminaron por vivir como cristianos carnales. Y otros, escuchen, otros se mueren sin terminar lo que Dios les encomendó porque cometen pecados de muerte. Cometen pecados de muerte. Hoy entiendo, cuando llegué a Concordia, vine para colaborar como pastor ayudante en una iglesia. Y el pastor principal era de Buenos Aires, venía cada tanto, y yo estaba atendiendo la congregación acá en Concordia, pero no era el pastor oficial. Pero era el pastor que predicaba, enseñaba, bautizaba, casaba y enterraba. El primer mes que llegué a Concordia,
enterré creyentes casi una vez por semana. Digo, llegué yo, se están muriendo todos los hermanos. Cristianos de la iglesia que tenían cierta reputación de que eran algo, que habían sido algo en un tiempo, líderes, obreros, y ahí estaba yo en el cementerio evangélico enterrándolos, yo ni los conocía. Lo único que veía era cómo todos los hermanos lloraban, yo los despedía, hacía la oración, todos, yo no sabía ni quién era, me contaban de sus grandes obras, de sus grandes ministerios, de esto, de lo otro, pero también de sus pecados. Y de verdad, me tocaba un velorio por semana. Pecado de muerte en la iglesia. ¿Y cómo es eso, pastor? Hechos capítulo 5. ¿Se acuerda Ananías y Zafira? ¿Se acuerda? Dios los mató en medio de la ofrenda. Ananías trajo la ofrenda y le mintió al Señor. Zafira, la esposa, trajo la ofrenda, le mintió al Señor, y en el momento de la ofrenda, Dios lo mató a los dos, porque cometieron pecado de muerte. Por eso hay creyentes que no terminan lo que Dios le mandó a hacer, porque cometen pecado de muerte y el Señor se los lleva. Ahora, gente, si nosotros, piensen esto por un momento, no existe un pajarito de más en el mundo. No existe una estrella que sobra. No existe una flor que no sirve para nada. Todo lo que Dios creó tiene un propósito, todo. Todo. Cada flor, cada mariposa, cada gusanito, cada pájaro, cada estrella, cada cosa que existe, cada gota de rocío tiene un propósito. Dios la creó con un propósito. Ahora, si yo, que fui creado por Dios y fui salvado para cumplir con un propósito, si yo estoy fallando en esto, ¿para qué vivir? ¿Cuál es el sentido de que Dios me mantenga con vida si yo estoy fallando en cumplir con la misión que Él me encomendó? ¿Cuál es el sentido de que Dios me deje vivir? Porque una persona, un creyente, que falla en cumplir con su propósito que Dios le encomendó, es parte del problema y no de la solución. Ese cristiano se transforma en un problema para la iglesia, se transforma en un problema para su familia también. Muchos de los problemas que hay en las familias es porque hay cristianos en sus familias y muchas de las bendiciones que están retenidas no se sueltan porque hay cristianos que no están cumpliendo con su misión, la que Dios le encomendó. Y están llenos de excusas por las cuales no cumplen su misión. Y una de esas excusas, ¿saben cuál es? No tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Cuando Dios te llamó, te dio tiempo necesario para cumplir con tu llamado. Dios no te va a llamar y no te va a dar el tiempo para hacerlo. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, es ilógico pensar que no tengo tiempo, que Dios me llamó a hacer algo, pero Dios no me dio el tiempo para hacerlo. No es así. No nos engañemos más mintiéndonos a nosotros mismos que el problema nuestro es que no tenemos tiempo. No es problema de tiempo, es problema del corazón, de nuestro corazón, que no nos determinamos a hacer lo que el Señor nos mandó a hacer, a cumplir con nuestra misión. Entonces nos volvemos un problema en la familia, nos volvemos un problema en la iglesia. Hay padres que son problemas en su familia, hay esposos que son el problema en su familia, porque ellos no quieren cumplir con lo que Dios les mandó a hacer, no quieren comprometerse de lleno con el llamado, con el ministerio, y son parte del problema en la familia. Pueden orar todo lo que quieran, zapatear todo lo que quieran, ayudar todo lo que quieran, venir a todos los cultos que quieran, pero mientras no te determines a usar tu vida para terminar lo que Dios te encomendó a hacer en esta vida, sos parte del problema y no de la solución. Lo mismo pasa con esposas, con hijos también. Los hijos de los creyentes que dan vuelta, porque no se deciden si se van a entregar al Señor, si se van a entregar a Cristo, si se van a consagrar al Señor, y dan vuelta, y no se dan cuenta que ellos se transforman en su propio problema. Ellos son su propio problema.
porque Dios los escogió, porque Dios los llamó y porque Dios les dio un tiempo para cumplir con esa misión. Pero no, ahí están dando vueltas, buscando otras cosas con la cual llenar su vida, encontrar sentido a la vida, encontrar realización en la vida fuera del propósito de Dios. Si alguno, yo le pido por favor, si alguno en este lugar llega a encontrar felicidad, llega a encontrar propósito, sentido y satisfacción fuera del propósito de Dios, avíseme por favor, porque hasta ahora no conozco a ninguno. No conozco a nadie, no sé de nadie, no he leído de nadie en ningún libro, no he visto ni en YouTube, ni en Internet, ni en ningún lado que alguien haya encontrado satisfacción, realización, plenitud en su vida fuera del propósito de Dios. Si lo encuentra, por favor, avíseme, lo quiero conocer, porque no existe esa persona. Sin embargo, nosotros creyentes insistimos en querer encontrar fuera del propósito de Dios y fuera de la misión de Dios para nuestra vida, lo que no vamos a encontrar jamás, lo que no vamos a encontrar nunca. Si alguien no cumple con su ministerio, y todos tenemos ministerio, según mi Biblia, todos los cristianos tenemos ministerio, si alguien no cumple su ministerio, no es por falta de tiempo. Es por fracasar en usar bien el tiempo. Amén. No es falta de tiempo. Es mi fracaso en no aprovechar bien el tiempo. Pablo, en el pasaje de Colosenses que leímos, dice, redimiendo el tiempo, artículo definido, el. No está diciendo, aprovechen la hora, hermano, aprovechen las horas, se pasa la hora, aprovechemos la hora. No está hablando de el tiempo como la hora. Aprovechando el tiempo, está hablando del periodo de vida que Dios ha establecido a cada uno. Aprovechá el tiempo de vida que Dios te dio, que Dios ya estableció, que Dios ya prefijó de antemano antes que nacieras. Y Pablo vivió de esa manera. Ya le dije, redimir significa comprar. ¿Qué significa redimir? Comprar. Él compró, él aprovechó al máximo el tiempo de vida que Dios le dio. Él vivió así, él compró tiempo, él usó el tiempo, él terminó la tarea y él se fue. Él no se fue hasta que no terminó lo que Dios le había mandado hacer. Como nuestro Señor Jesús, que en la cruz, ¿qué dijo? Consumado es. Cuando ora a su Padre, dice, Padre, en Juan capítulo 17, Padre, la obra que tú me encomendaste, la he terminado. La he terminado. Me voy porque terminé. Pastor, ¿eso significa que no me voy hasta que termine? Algunos dicen, entonces voy a durar mucho. No significa que no te vas a ir hasta que termines. Significa que te vas a ir y más vale que termines antes que te vayas. Porque el día que te llevan, el día que te vas, ese día ya está marcado, ya está establecido. Y tenés hasta ese día para terminar lo que Dios te llamó a hacer. ¿Cuánto me están entendiendo? Dios te da recursos para hacerlo, 3 por lo menos, dones espirituales. Lea su Biblia, 1 Corintios 12, Romanos capítulo 12, dones espirituales. Dios te da una medida de fe, Dios te da tiempo. Eclesiastés capítulo 3, vaya conmigo ahí por favor. Eclesiastés 3, versículo 1. Libro de Eclesiastés, versículo 1. Después de Proverbios, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Eclesiastés 3:1 dice así la palabra de Dios.
¿Lo espero un poquito más? Eclesiastés 3:1. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Verso 17. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dios te concede solamente un tiempo para hacer lo que Él te llamó a hacer. Primera de Pedro 1:17. Vamos ahora al final del Nuevo Testamento casi. Primera de Pedro 1:17. Hebreos, Santiago y Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:17. Dice Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre, ¿cuánto invocan a Dios como Padre? Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos, maneja tu vida en temor todo el tiempo de tu peregrinación. Tenés un tiempo. Dios te concedió un tiempo para vivir. Viví ese tiempo en el temor de Dios. Capítulo 4, versículo 2, 1 de Pedro 4:2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. O sea, el tiempo que te queda, mucho o poco, nadie lo sabe, pero sí suficiente. Bueno, el tiempo que te queda, no lo vivas ¿en qué? No lo vivas ¿en qué? En la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, conforme a los malos deseos de los hombres que no conocen a Dios, sino viví conforme a la voluntad de Dios. El tiempo que te queda no se trata si es mucho o poco, sino que es suficiente para terminar lo que Dios te encomendó. Vivilo para hacer la voluntad de Dios. El tiempo que te queda, hermano, el tiempo que te queda, hermana, amigo, el tiempo que te resta, no lo vivas satisfaciendo tus deseos de hombre, de mujer, satisfaciendo tus deseos carnales. Viví el tiempo que te queda haciendo la voluntad de Dios, porque para eso Dios te dio el tiempo. Dios te dio el tiempo para hacer su voluntad, no tu voluntad. Su misión, no tus proyectos. Sus planes, no los tuyos. Vivílos conforme a su voluntad. Esta es la idea de la Biblia. Dios estableció un tiempo para que nosotros lo aprovechemos al máximo. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Dios le puso un límite a la vida de cada uno de nosotros. Dios le puso límites a tu vida. Y te da el tiempo suficiente para hacer lo que Él te llamó a hacer en la vida. Y hermanos, amigos, esta verdad trae paz al alma. Esta verdad también trae dirección a la vida del creyente. Creo que yo lo mencioné hace un tiempo atrás. Yo cumplo 50 años, pero voy a cumplir 30, en febrero cumplo 30 años de creyente. 30 años de que fui salvado. Y el día que el Señor me salvó, yo estaba muriéndome. Las drogas me tenían achiquilado. Pesaba 60 kilos. Tenía tuberculosis, corazón agrandado y hepatitis mal curada. Escupía sangre. Me moría. Estaba casi o igual que el ladrón en la cruz,
al lado de Jesús, más muerto que vivo. Y cuando yo me preguntaba a mí mismo, porque conozco y sé de historias de gente que Dios salvó y Dios se lo llevó. El ladrón en la cruz, ¿no? Cristo lo podía haber salvado, ¿o no? Sacó a Lázaro de la tumba después de 4 días que estaba muerto, lo podía haber bajado al ladrón de la cruz para que siga viviendo y predique el evangelio, ¿sí o no? Pero sin embargo le dijo, no, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Se lo llevó en ese momento. Con él, lo salvó y se lo llevó. Ahora, ¿nunca te preguntaste por qué el Señor no te llevó el día que te salvó? ¿Por qué te dejó? ¿Por qué el día que el Señor te salvó no te llevó ese día? ¿Por qué? ¿Por qué te dejó? Esa es la señal más grande de que Dios te encomendó una misión. Si no, ¿para qué te dejó? ¿Para qué te dejó en este mundo si no es para cumplir con una misión? ¿Para qué te dejó en este mundo si no es para cumplir un ministerio? ¿Para qué te dejó? Si no es para otra cosa. Entonces cuando yo miro mi vida 30 años después, que debería haber estado muerto hace rato, y si no fuera por Cristo estaría en vez de tocando el arpa con Pedro, estaría tocando la guitarra eléctrica con Satanás. No tengo nada contra la guitarra eléctrica, me encanta. Pero digamos, mirás para atrás y te haces la pregunta, ¿para qué Dios me dio vida? ¿Para qué Dios me la dio? ¿Cuál es la razón por la cual Dios me permitió vivir? Y me permite todavía que sigo viviendo. Entonces cuando yo miro mi vida, porque algunos dicen, cumplí 50 años, ¿cuánta gente cumple 50 años? Nos hace tanta historia. Está bien, yo entiendo y comprendo, pero cuando, como en el caso personal mío, cuando vos estuviste más cerca del cementerio que del templo, estar vivo tiene un significado, no sé, yo como hablo a veces con mi doctora y me dice, no sé cómo vos andás, tus pulmones están así, yo tengo los pulmones hechos, ya sabe. Me dice, pastor, ¿usted fuma? ¿Cómo voy a fumar? Le digo, soy pastor, ¿cómo voy a fumar? Pero tienen los pulmones todos así como destruidos. Y hace poco me curé de una hepatitis crónica que tenía, casi me agarro cirrosis. Y no porque le daba esto, sino que de la droga me quedó. Hepatitis A tuve, hepatitis B tuve, hepatitis C tuve y espero que no aparezca la D. Espero que no aparezca la hepatitis D. Le pido. 3 veces tuve tuberculosis. Una vez tuve neumocitis, otra vez tuve moroneclosis infecciosa y otras cosas que ni le cuento. Anduve como 1 año haciéndome tratamiento, inyectándome yo mismo medicamento. Viajé a Colombia con una caja llena de jeringa y me inyectaba en el hotel antes de ir a la conferencia de pastores. Yo mismo me inyectaba y tomaba 8 pastillas por día. Entonces vos te tenés que preguntar, no solamente porque lo que me pasó a mí, vos, aunque no te pasó lo mismo, vos también tenés que preguntarte, ¿por qué estoy vivo todavía? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios me mantiene la vida? Si para el creyente es mejor estar arriba que en la tierra, ¿o no? Pablo dijo, para mí el morir es ganancia. Yo prefiero estar con Cristo que estar con ustedes, pero como soy necesario para ustedes, me tiene Dios acá, por causa de ustedes. Si fuera por mí, quisiera estar con Él, porque para el creyente es mejor estar allá en el cielo que acá, en la tierra. Ahora, ¿por qué Dios nos deja acá? Hay solamente una explicación. Es porque Dios te asignó, el día que Dios te salvó, te llamó y Dios te asignó una misión y la tenés que cumplir. Tenés que terminar, tenés que completar algo que el Señor te mandó que hagas en esta vida. Entonces digo, miro mi vida y digo, estoy vivo significa que todavía no terminé. Para mí, estar vivo significa que todavía no terminé. Hasta hace pocos años, me decía Adriana, llega tu cumpleaños, va a llegar tu cumpleaños en noviembre, vas a cumplir años,
Y yo le decía esta frase, siempre le decía esta frase. Cuando Adriana me decía de mi cumpleaños, yo le decía, es verdad, un año más y el pescado sin vender. ¿No, Adriana? Y el pescado sin vender. Todavía no hice lo que tengo que hacer. Todos los años le decía la misma frase. Llegaba mi cumpleaños y el pescado sin vender. Ahora voy a cumplir 50 y puedo decir, por lo menos el pescado está a la venta. Porque en un momento le encontré la vuelta a la cosa. Por la gracia de Dios, le encontré la vuelta a la vida cristiana. Le encontré la vuelta a la salvación. Le encontré la vuelta de lo que significa seguir a Cristo. Todavía no se vendió todo el pescado, pero la oferta ya está. Y está, gracias a Dios, está corriendo. Pero no hay otra explicación. No hay. Nos acercamos a fin de año y todos vamos a decir la frase que decimos todos los años. Año nuevo. Para ser sincero deberíamos decir año nuevo, otra vez sopa. Eso debería ser. Porque la vida de muchos es eso todos los años, otra vez sopa. Otra vez sopa. Luchando con los mismos problemas de todos los años, luchando con las mismas luchas de todos los años, peleando con los mismos gigantes de todos los años, pecando con los mismos pecados de todos los años, con las mismas dificultades de todos los años, con las mismas mañas y caprichos de todos los años. Ahora, si nosotros entendiéramos, comprendiéramos, creyéramos y aceptáramos esta verdad, que tengo un año más de vida. ¿Para qué? Para terminar lo que Dios me hizo que yo empezara. Para terminar lo que Dios empezó en mi vida. Tengo un año más para terminar la carrera que tengo por delante. Tengo un año más para lograrlo. Y gracias a Dios por eso. Pablo no solamente creía esto para sí mismo, Pablo también creía esto para con los otros. En Colosenses 4:17 que leímos, dice Pablo escribiendo la carta, díganle a Arquipo, Arquipo, cumplí tu ministerio. Decirle a Arquipo, mirá que cumplas tu ministerio. Arquipo, cumplí tu ministerio. ¿Por qué? Parece que el hermano Arquipo había arrancado lindo, había empezado bien, pero en un momento Arquipo empezó a hacer la plancha en el ministerio. No se había ido al mundo, no había dejado de orar, no había dejado de leer la Biblia, no había dejado quizá de congregarse, pero no estaba cumpliendo con su ministerio, no estaba cumpliendo con su misión. A Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 5, le dice, Timoteo, cumple tu ministerio. Y saben, esta verdad que Dios le dice por Pablo a Arquipo, cumplí tu ministerio, y que le dice a Timoteo, cumplí tu ministerio, yo tranquilamente esta noche se lo puedo decir a muchos de ustedes, cumplan su ministerio. No estoy cuestionando tu salvación, no estoy cuestionando tu vida cristiana, de que si vas a ir al cielo o no vas a ir al cielo. Pero a muchos de ustedes hoy tranquilamente les podría decir lo mismo que Pablo le dijo a Arquipo y que Pablo le dijo a Timoteo. Tenés que cumplir tu ministerio. Tenés que cumplir tu ministerio que el Señor te dio. Voy terminando. En Hechos 20 Pablo dice, como leímos recién, de ninguna cosa hago caso con tal que acabe mi carrera. ¿Contra qué corría Pablo? ¿Contra qué corría Pablo? Contra el tiempo. Porque él dice, ¿no? Con tal que acabe mi carrera. Bueno, ¿contra qué corría Pablo? Pablo corría contra el tiempo. Pablo sabía que tenía que ir a Jerusalén para terminar lo que Dios le había encomendado. Él corría contra el tiempo. Él no dejaba que el tiempo pasara.
Decirle que está al lado, no dejes pasar el tiempo. Pablo corría contra el tiempo. Y él vivió para una cosa, no para dos, no para tres. Él vivió para una cosa. Dice, con tal que acabe mi carrera con gozo y termine el ministerio que recibí del Señor. Lo termine. Él vivía para eso. Y hermanos, déjeme darle esta noche una definición de qué es la vida. La vida es terminar la misión que Dios te encomendó e irte con Él. Eso es la vida. Terminar mi misión, irme con Cristo. Vaya conmigo, 2 Timoteo 4:1. Segunda de Timoteo 4:1. Segunda de Timoteo es el testamento de Pablo. Es el testamento de un hombre de Dios que sabe que va a morir. Y le escribe una carta a su hijo espiritual, colaborador, amigo y compañero Timoteo, reflejando ahí su último deseo, su última voluntad, su testamento. Testamento para Timoteo y testamento para la iglesia. Capítulo 4, verso 1. Te encarezco. Estas son las palabras de un hombre que sabe que va a morir. Está en la cárcel, preso, en una celda subterránea. La única luz que tiene es un agujero en el techo por el cual lo tiraron en la celda. Está encadenado como si fuera un terrorista. No hay luz, no hay agua pura, humedad, soledad, frío. El apóstol del Señor está ahí y él sabe que ya de esa no va a salir. Entonces le escribe a Timoteo y le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus propios malos deseos, y apartarán de la verdad el oído. La gente va a ser así, Timoteo, y se van a volver a las fábulas, pero tú, Timoteo, tú que fuiste llamado, tú que fuiste salvado, tú que tienes una misión, tú sé sobrio, tú sé diferente del resto, tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y escuchen, y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Cómo sabía Pablo que iba a morir? ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabe él que está por morir? Que el tiempo de su partida se está acercando. ¿Cómo sabe Pablo? Versículo siguiente. ¿Por qué sabe Pablo que su partida está cerca? Verso 7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Ya está. Pero Pablo, todavía hay que evangelizar el mundo entero. Pablo, todavía hay iglesias que no tienen pastor. Pablo, todavía hay multitudes que no se salvaron. Todavía hay almas que hay que ganar para Cristo. Pablo, sí, es verdad. Pero yo ya peleé la batalla. Ya terminé mi carrera y guardé la fe. Ahora me está preparada, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos
los que aman su venida. Timoteo, cumplí tu ministerio. Cumplí. ¿Por qué? Porque me voy. Espero que no sea profético este mensaje. Señor amado. Después sale en YouTube. Lo pronosticó el pastor. No sé. Pero le dice, cumple tu ministerio, porque yo me voy. Me voy. ¿Cómo sabe que se va? Porque peleé la batalla ya. Peleé y gané. Corrí la carrera. Terminé la carrera que empecé, la terminé. Y guardé la fe hasta el final. Estos días que estoy acá es changüí que me dio el Señor. Así que, Timoteo, vení pronto a verme porque me voy. Y fue así. Pablo presentó su declaración ante las autoridades. Las autoridades lo declararon culpable, lo sacaron de la celda y le cortaron la cabeza. Pablo nunca salió de esa celda. Nunca salió de ese calabozo. Pero había terminado su ministerio y su carrera. Ahora, él tenía una preocupación. ¿Por qué le escribe a Timoteo? Porque estaba preocupado. ¿Quién va a seguir? ¿Quién va a cuidar el Evangelio? ¿Quién va a cuidar y preservar la doctrina que yo enseñé? ¿Quién va a cuidar y predicar el Evangelio que yo prediqué? ¿Quién? ¿Quién? En medio de la persecución terrible del emperador Nerón sobre los cristianos, en medio de la persecución que se desató año 64 después de Cristo, no había habido persecución hasta ese momento tan severa como Nerón se lanzó a matar cristianos a mansalva, a lanzarlos al circo romano, a prenderlos fuego en los parques y en los jardines de su palacio. Para iluminar el jardín de noche, prendía fuego cristianos embadurnados con alquitrán. Y Pablo es arrestado en esa persecución, y Pablo es sentenciado en esa persecución, y Pablo es ejecutado en esa persecución. Pero lo que le preocupaba a Pablo no es que él no había terminado lo que él había empezado. Lo que le preocupaba a Pablo es quién iba a continuar después que él se vaya, quién iba a tomar la posta, quién iba a continuar con la carrera, quién iba a asumir el compromiso de cumplir con la misión que Dios le había encomendado. ¿Quién? ¿Quién era el hombre que seguía? Y ese hombre era ¿quién? Timoteo. Entonces Pablo escribe la segunda carta para decirle en el capítulo 4, verso 1, Timoteo, yo te encarezco, yo te encargo delante de Dios y de Jesucristo. ¿Qué es lo que te encargo, Timoteo? Yo te encargo, en primer lugar, te encargo, Timoteo, capítulo 1, verso 14, te encargo que guardes el Evangelio. Segunda cosa, capítulo 2, verso 3, te encargo que sufras por el Evangelio. Tercera cosa, capítulo 3, verso 13, 14, te encargo que perseveres en el Evangelio. Y capítulo 4, versículo 1 y 2, te encargo que prediques el Evangelio. Timoteo, yo me voy, yo terminé mi carrera, yo cumplí con mi ministerio, ahora yo te encargo, guardar el Evangelio, sufrir por el Evangelio, perseverar en el Evangelio y predicar el Evangelio. Ahora te toca a vos. Esta es tu misión. Guardar el Evangelio, sufrir por el Evangelio, perseverar en el Evangelio y predicar el Evangelio. Ahora, déjeme decirle, la pregunta sería, ¿y en qué se basa Pablo para dejarle semejante responsabilidad a Timoteo? ¿Y en qué se puede basar alguien para poner sobre tu vida, sobre mi vida, una carga tan pesada? ¿En qué se basa Pablo? Capítulo 4, verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Te encargo el Evangelio, porque un día Dios te va a juzgar. Un día vas a ser juzgado. Viví tu vida de tal manera que ese día del juicio Jesucristo te diga, bien hecho.
Deja a un lado que no te importen las críticas, que no te importe la opinión de la gente, que no te importe lo que digan los demás, que no te importa si no te dan las gracias, que no te importe la ingratitud de la gente. Trabajá tu vida y cumplí tu misión para que cuando llegue el día del juicio, Cristo te diga, bien hecho. Por eso te lo encargo, porque Cristo te va a juzgar. Te va a juzgar a vos, hermano. Me va a juzgar a mí también ese día. Segundo, te encargo esto, porque Cristo va a aparecer otra vez. Cristo va a volver y vuelve como rey. ¿Saben? Cuando el emperador iba a visitar una ciudad romana, toda la ciudad era pintada. Los árboles feos los podaban, limpiaban las veredas, pintaban los cordones de blanco, como cuando viene un presidente a Concordia, ¿viste? Toda la calle de Sorraquín para este lado, pintan todo, ponen foco, ponen banderita, Eva Perón, toda bien pintada, toda emperifollada, porque va a venir el presidente o la presidenta de la nación, como pasó en otro momento acá en Concordia. Llegaba el presidente, la máxima autoridad, y todo el caminito por el que el presidente venía, se limpia, se pinta, se arregla, todo lo que está todo roto en las calles, se ponen los parches, los pozos, da placer andar con el auto después que pasó el presidente. Bueno, lo mismo pasaba en Roma, cuando el emperador iba a visitar una ciudad, a trabajar todo el mundo, a ordenar todo el desorden que había, a preparar la ciudad, porque viene el emperador. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, yo te dejo este encargo y ten en cuenta esto, un día Cristo va a aparecer, ordena tu vida y prepárate para ese día. Y la tercera cosa, Cristo va a venir como rey y los gobiernos del mundo van a venir a ser bajo su autoridad. Y Él va a gobernar sobre el mundo entero. Que ese día vos puedas ser parte de su reino. El Rey Jesucristo vuelve. Entonces, hermanos, amigos, ¿por qué tengo que cumplir mi ministerio? Porque voy a ser juzgado, porque el Rey viene y tengo que tener mi vida preparada para ese día y porque quiero ser parte de su reino. No quiero ser echado afuera por desobediente. Ahora escuchen. Timoteo no era el candidato guau. Timoteo no era el tipo que vos decís, wow, ese pinta para pastor. Timoteo no era el tipo que vos decís, wow, cómo ora ese chabón. ¿Cómo lee la Biblia? ¿Cómo predica? ¿Qué autoridad que impone ese hombre Timoteo? Timoteo tenía 35 años. Y Pablo le está diciendo, te encargo el evangelio. 30 años. 30. Para colmo, que era joven, encima tenía problemas estomacales. Era enfermizo. Entonces Pablo le dice, Timoteo, no tome más agua, porque hasta el agua le caía mal al tipo. Tomaba agua y le caía mal. Entonces Timoteo le escribe y le dice, no tome más agua, toma un poco de vino a causa de tus frecuentes enfermedades. Gastritis, gastroenterocolitis, colitis, problemas intestinales, malestar estomacal. Así que gordito no era, flaco, joven, flaco, enfermizo y encima tímido. Por eso Pablo le escribe en el primer capítulo, le dice, Timoteo, Dios no te dio espíritu de cobardía. Y le dice, Timoteo, no te avergüences de Cristo ni de mí. No tengas vergüenza del Evangelio, Timoteo. Porque era vergonzoso, era tímido, era retraído, era introvertido. Humanamente, ¿era el mejor candidato? No. Y no solamente eso, él no quería agarrar el viaje tampoco. Él era reacio a esa responsabilidad. Él
No quería agarrar la responsabilidad. No quería. ¿A quién me hace acordar? ¿A quién me hace acordar? Ah, a Moisés. ¿Qué pensabas vos? ¿Qué estabas pensando en quién? ¿A quién, en qué? ¿En quién pensabas? Dice la hermana, en este. Moisés, andá y libera a mi pueblo de Egipto. Andá, yo no sé hablar, soy torpe para hablar, no sirvo yo. Andá, yo te mando, no quiero. Andá, pero yo no sé hablar. Andá, yo te mando, no sé hablar. Fue. No era el más indicado. Pero Dios lo llamó, le dio una misión y le dio un tiempo para cumplir la misión. Timoteo no quería, Moisés no quería. ¿A quién me hace acordar? ¿A quién me hace acordar? Jeremías. Jeremías era un pibe de 12, 14 años. Cuando Dios viene y le dice a Jeremías, Jeremías, antes que nacieras en el vientre de tu madre, yo te escogí para que seas profeta. Profeta, gracias, no quiero. Tengo entendido que los profetas los matan a piedrazo, no pasan de los 30 años. Gracias, Señor. Soy un pibe todavía, soy niño. Y Dios le dice, no digas que sos niño, porque a todo lo que yo te mande vas a ir y todo lo que yo te diga que digas, lo vas a decir. Y tu cara, tu rostro, lo voy a hacer de piedra. El que venga en contra tuya, no prosperará. Hermanos, todos somos Timoteo. Todos somos como Moisés. Todos somos como Jeremías. No queremos agarrar la responsabilidad. Pero ¿saben qué? Dios cuando elige a alguien no se equivoca. Porque Dios no te eligió y no te llamó por tus capacidades, por tu inteligencia, por tu virtud, por tu conocimiento y por tus habilidades. Dios te llamó porque es por su gracia y su misericordia y su poder a través de hombres y mujeres que dicen, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo sé que no sirvo para esto, pero no dependo de mí, dependo de ti. Dios no se equivoca. Dios te dio una vida, te dio un tiempo para cumplir con tu ministerio, para cumplir con tu misión. Nunca digas, no tengo tiempo, porque no es verdad. Dios te llamó, te dio dones, te abre oportunidades y Dios te dio tiempo para que termines lo que Él empezó en tu vida. Manos a la obra. ¿Cómo te gustaría, qué te gustaría decir el último día de tu vida? ¿Qué te gustaría decir el último día con todos tus parientes llorando alrededor de tu cama? Te gustaría decir lo que dijo Pablo, ¿no? He peleado la batalla, he terminado la carrera y guardé la fe. Me voy. Nos vemos allá. Los espero. Cumplí mi ministerio. Y a Él sea la gloria. Nos ponemos de pie, oramos al Señor. Padre, gracias.